Sabias que entre Portugal e Espanha existiu um país, pelo menos era como se fosse, o Coutomis? Poucas pessoas sabem da existência deste país entre Portugal e Espanha. E o mais incrível é que estamos a falar de algo que não foi curto. Pelo contrário, o Coutomis começou por volta de 1128 e durou até 1856. Para vocês terem uma noção, este território é pequeno, tem cerca de 27 km², mas aqui quando eles nasciam não tinham nacionalidade. Eles só eram obrigados a escolher a sua nacionalidade aos 21 anos de idade ou então quando casavam. Outra vantagem incrível era imunidade militar. Nenhum habitante podia ser recrutado para os exércitos de Portugal ou Espanha e ainda podiam recusar a entrada de tropas de ambos os países no seu território. Tinham também isenção de impostos, não pagavam tributos a Portugal nem a Espanha. Los habitantes del Coutomisto no pagaban impuestos ni a España ni a Portugal, pero sí que pagaban un pequeño tributo e lo pagaban en este edificio. Tinham ainda o caminho privilegiado, um percurso de 6 km que ligava o Coutomisto a Tourém, em Portugal. Neste momento estou num troço do caminho privilegiado, do meu lado esquerdo está um muro de pedras, do lado direito também. Agora vamos supor que eu era um fugitivo e aqui estava uma autoridade da coroa portuguesa e daquele lado da coroa espanhola. Não podiam fazer nada, porque este caminho pertencia ao Coutomisto, era o caminho privilegiado, e o Coutomisto não tinha o que seria chamado nos dias de hoje acordo de extradição. Somente podiam vir buscar criminosos quando eram homicidas. Yo no nací aquí, yo nací en Barcelona, pero mi madre sí que nació aquí y mis abuelos por parte de madre son de aquí. Por esta, por ejemplo, de aquí se sabe que fue una sastrería donde se hace la ropa para las personas. Imaginaros la riqueza que tendría este pueblo simplemente para tener su propio sastre, ¿no? Un poquito más para abajo veremos dónde estaba la tienda, donde estaban las telas que se traían de Portugal. Recuerdo aquí en el pueblo hace unos 20 años, en más de 100 personas, y cuando nosotros nos vinimos para aquí quedaban 14. Pues yo no podía permitirme que el sitio que mis raíces y mis orígenes pues desaparecieran, y ese fue uno de los motivos que me impulsó a venir aquí. Y en esta tienda de aquí, en esta loya, era donde estaban lo que hemos explicado antes, las telas que se consumían, pues sobre todo veniendo de Portugal, que aquí era muy difícil encontrar. Y un dato muy curioso, no tienen pechadura las puertas. Para poder entrar tenían que verte. Entonces la única manera de que te vieran era por aquí, que parece que puede ser para salir para el agua, pero no, porque está fuera de... El balcón está aquí y eso está dentro de la casa. Entonces tú te ponías aquí y ellos te veían. Entonces si eras conocido, debe ser que este territorio era un sitio también de refugio de delincuentes. Entonces el riesgo de que te robaran era muy alto. Por eso uno de los privilegios que tenía el Coutomisto era tener armas. Outro privilégio, o uso e porte de arma era permitido no Coutomisto, enquanto era impensável nos reinos vizinhos isso acontecer. Entonces de esa manera, si te veían y te conocían, pues te abrían la puerta. Si no, pues no te abrían. También hay otra explicación que dicen de que se llamaba esto el barrecalles, que se metían las pistolas de aquella época, entonces disparaban y te llamaban barrecalles porque donde disparaba, claro, el polvo se iba, digamos, ¿no? Ok, também poderia ter Sí, yo creo que puede ser para dos cosas, as ¿no? duas coisas, claro. Y este edificio de aquí es el estanco. El estanco es donde se vendía el tabaco. No sé cuál es el nombre en portugués. Tabacaria. Una tabaquería. Não Sí. faço ideia. O sea, aquí es donde se vendía. Una cosa que es muy importante para saber la riqueza que tenía una casa o un pueblo es mirar el tamaño y el corte de la piedra. El tamaño de la piedra es bastante grande, ¿vale? Y luego el corte es muy recto, ¿vale? Esto es una manera de saber el valor económico que tenía pues, una casa o en general un pueblo. Otro de los privilegios que tenía el Coutomisto, los habitantes, era derecho a medicinas. Hoy lo podemos ver algo muy normal, pero antiguamente solo tenían derecho a medicina la gente con mucho dinero o los nobles. Uno de los privilegios que tenía el Coutomisto era que esa gente podía disponer de medicinas. No es la medicina actual que conocemos, pero unos remedios naturales, ¿no? Ese se llamaban boticarios. Y por aquí, por ejemplo, vive todavía la familia de los descendientes del Coutomisto que eran boticarios. Então a mim quedou-me sempre o meu pai boticário. E a mim quedou-me boticário. E ao meu filho chama-lhe boticário. Que dá na dimesta. A minha mulher disse, bueno, pues ya que nos llaman boticário, hay que poner un cartel en la puerta. Bueno, pues este símbolo es un símbolo que se ponía a las casas que dentro había familia portuguesa. Aun siendo habitantes de los mixtos, cuando se cumplían los 21 años o se casaban, tenían que decidir si querían pertenecer a España
o a Portugal. Y este símbolo se ponía a las familias que eran portuguesas. Cada aldeia era super importante neste ecossistema, porque aqui temos 3 aldeias, que é Meaus, Santiago e Rubiás. Era por estas 3 aldeias que era formado o Couto Misto. Meaus era a capital comercial, onde se realizavam as principais trocas e vendas. Já Rubiás, onde se encontrava toda a mão de obra, que era responsável por dar alimentação e não só à população do Couto Misto. Santiago era o centro político, onde estava localizada a igreja, que guardava os documentos oficiais e onde os juízes, os homens de acordo, se reuniam para tomar decisões importantes. Este foi o último xuiz que gobernou no tempo da República do Couto Misto. E ele está aquí na bancada, porque aquí nesta bancada era onde ele se reunia cos homens de acordo. E ao terem a asamblea e chegaron a un acordo unánime, entraban dentro, non? Cada home de acordo ca súa chave e abrían a arca para guardar a documentación. Que donde vimos ahora de fora da bancada onde está o Delfín Modesto Brandón, era donde o xuiz cos homens de acordo tiña as asambleas, non? E se chegaban a un acordo unánime, entraban dentro e abrían cas 3 chaves, porque cada pobo ten a súa chave, que ten o pasador. Abrían a arca y guardaban os documentos. Bueno, realmente el problema que hay sobre la historia del Couto Misto es que no hay gran documentación, casi toda se perdió. Tropas napoleónicas que paraban por aquí e según iban entrando nas poboacións destruían todo o que encontraban. E entón unha das cousas que destruíron foi que queimaron a documentación daqui a documentación que había aqui no Couto Misto. Quanto ao fim do Couto Misto, deu-se com o Tratado de Lisboa há cerca de 160 anos atrás, é bem recente em tempos históricos e eu quero acreditar que tudo poderia ter sido diferente se esses documentos não tivessem desaparecido, porque não sabemos o que é que estava acordado entre o Reino de Portugal e o Reino de Espanha. Mi madre se fue de aquí muy joven, de Galicia, se fue con 17 años a Barcelona. Aquí había mucha miseria, no había trabajo. Após o Tratado de Lisboa, a maioria das pessoas daqui teve que emigrar porque acabaram os benefícios fiscais e então, como vocês devem reparar, não é? Este é um território pequeno, não tendo essa estrutura, não tendo esse apoio, à falta de emprego, as pessoas aqui, a grande maioria delas passaram fome, tiveram que emigrar. Cando asistía a República, nas últimas estadísticas había entre 1.900 e 1.000 habitantes, non? E agora que seremos 100, xa non chegamos a 100 habitantes entre as 3 aldeias. E estas pessoas nem sequer tiveram hipótese nenhuma, porque por volta de 1845 a Secretaria Espanhola fez uma preparação de terreno para o Couto Misto terminar. Difamaram o Couto Misto, disseram que aqui era um local de delinquentes, era um local de fugitivos e estas notícias foram se espalhando e os territórios vizinhos, claro que ficaram com uma má imagem do Couto Misto e ansiavam pelo fim porque temiam pela sua segurança. Sí, nadie quería el territorio este. En nivel económico no interesaba, a nivel de seguridad no interesaba para nada. Terminou de um dia para o outro. Entrou en vigor no 68, 1868. Aí foi cando empezaron a chamar os mozos para facer a mili, nunca. De um dia para o outro tiveram que começar o seu serviço militar. Meu pai, por exemplo, acordou o primeiro soldado que foi a mili. O Sé da André, ou não sei como ele chamava. Defender países com os quais se calhar não tinham nenhuma ligação, porque quer se queira, quer não, isto ainda acaba por ser um pouco remoto. É que nós falamos algo português, sim. Unha mezcla. Nin falamos un galego, nin falamos un portugués. Noso portugués é o portugués de aquí entendo todo. Lo que es muy curioso, no sé si está en el Castelo de la Picoña. No. El Castelo de la Picoña es el que vigilaba el territorio del Couto Misto, pero es muy curioso que el castillo era portugués. Estaba en territorio español porque esa zona en concreto no pertenecía al Couto Misto, pertenecía a España, pero el castillo era portugués. E a que se encargava de vigilar a seguridade do Couto Misto. O Couto Misto foi um sítio que ousou ser diferente. Adorei conhecer esta história e as ligações com Portugal são mesmo inegáveis. O povo é quem mais ordena dentro de ti.